Hola chicos, buenas tardes. Pues nada, ya hemos visto anteriormente lo relacionado a Alemania con la Primera y Segunda Guerra Mundial. La primera que quedó muy mal y la segunda que quedó igual de mal. Pero bueno, de una u otra forma Alemania ha tenido ciertos dirigentes que han ocasionado que Alemania tenga esos conflictos a nivel mundial. Si bien es cierto, ha tenido esos grandes conflictos, también es cierto que es un país que se ha podido sobreponer a esas circunstancias. ¿Sale? México todavía no acaba de pagar la deuda acaecida en 1810 con los préstamos a Estados Unidos. Seguimos arrastrando esas cuestiones sociales, económicas y políticas, mientras que países como Alemania han sobrevivido a Primera y Segunda Guerra Mundial y son ahora uno de los países más influyentes e importantes a nivel mundial. Lo mismo que Japón con sus ciudades de Hiroshima y Nagasaki ahora son ciudades bien restablecidas y han sabido sobrellevar todo ello. ¿Vale? Pero bueno, hablamos de México, hablamos de Alemania, son países completamente diferentes. El tema que nos corresponde ver esta semana como último tema para nuestro eh, tercer parcial es lo relacionado a la reunificación de Alemania. Después de pasar estas dos grandes crisis, Alemania se dieron a la tarea de ver cómo solucionaban ese conflicto. ¿Vale? Antes, bueno, empezaremos con un tema medular muy importante llamado el muro de Berlín. ¿Vale? Eso es como, para la reunificación de Alemania, es como el punto clave o el punto principal de esto. Aquel muro caía en la noche del 9 de noviembre de 1989. Fue levantado en un lapso de 28 años antes de separar a una ciudad, a un país y al mundo completo. El 13 de agosto de 1961, tras la división de Berlín provocada por la Segunda Guerra Mundial, el régimen comunista de Alemania, ojo aquí, régimen comunista, de Alemania Oriental levantaba el llamado Muro de Protección Antifascista, denominado también Muro de la Vergüenza por la opinión pública. Un pequeño resumen histórico de qué fue lo que pasó. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, Alemania quedó dividida en cuatro zonas, que son las que tengo en este mapa. ¿Sale? Una, dos, tres, cuatro. Estas cuatro zonas estaban bajo el control de Estados Unidos, ya saben, metiéndose en todo, bajo el control de Reino Unido y bajo el control de Francia. Y la otra parte en la que quedó dividida fue la URSS, es decir, esta. ¿Sale? Estos cuatro países que vemos de este lado del mapa, los que están del lado de amarillo, están rodeados de amarillo, se fusionaron creando la República Federal de Alemania para contrarrestar la influencia de la Unión Soviética, es decir, este que tenemos acá. ¿Sale? Se unieron entre estos cuatro porque estos de aquí, la, la, la Unión Soviética era muy influyente en ese entonces. Lo que hicieron fue unirse entre ellos para así tener un poco de chance o equilibrio entre lo que pasaba en sus países. ¿Sale? Entonces estaban unidos. Ahora bien, posteriormente se instaura la denominada Guerra Fría, en el cual se enfrenta el bloque occidental, es decir, sucede lo que es la Guerra Fría entre estos países de acá, de este lado del muro, y de este lado de acá, del otro lado del muro. Esta Guerra Fría fue capitaneada, por decirlo de alguna forma, o el líder de esta guerra, de este lado del muro, estaba capitaneado por Estados Unidos contra la URSS y los llamados países satélites. A lo largo de la década de los 50 y 60, bajo esta Guerra Fría, se produjeron diversos episodios críticos que situaron al mundo al borde de un nuevo enfrentamiento armado
que afortunadamente no llegó a estallar. Se le llama Guerra Fría no porque haya acaecido en invierno o algo por el estilo, que es lo que siempre se nos viene a la mente. Se le llama Guerra Fría porque no hubo un enfrentamiento bélico tal cual, es decir, no hubo un enfrentamiento entre armas. El enfrentamiento era más como social, político, económico. Nunca, bueno, no hubo enfrentamientos cuerpo a cuerpo entre soldados, es decir, algunos avanzaban sus soldaditos hasta acá y ahí se quedaban, y estos avanzaban hasta acá y ahí se quedaban, pero un enfrentamiento tal cual no lo hubo realmente, ¿sale? El enfrentamiento, o se dio el nombre de Guerra Fría porque el enfrentamiento fue más como por debajo del agua, por llamarlo de alguna manera. A esta situación no solo era ajena a Alemania Oriental, sino que se daba lo que era la válgase la expresión, la fuga de cerebros que estaba experimentando el país. Es decir, grandes mentes de esa época tenían que irse a otros lugares para poder establecer sus ideas, sus conocimientos, etcétera. Del año de 1949 a 1961, 3.5 millones de personas abandonan la República Democrática Alemana, es decir, lo que conocíamos al principio como Unión Soviética, ¿sale? Desde Berlín. Dos datos significativos. El primero de ello, tan solo en 1960, alrededor de 400.000 personas se mudaron a la zona occidental, es decir, se iban de un lado a otro. Estamos hablando de personas jóvenes bien formadas cuya fuga amenazaba con la economía planificada por la República Democrática de Alemania y por el contrabando de artículos de lujo. Es decir, estos no vivían tan bien. Aquí no es que vivían exageradamente bien, pero era mejor que el del otro lado. O sea, era como más equitativo todo. Entonces, había cierto contrabando de un lado a otro y ciertas cuestiones que hacían que las personas no quisiesen vivir en el lado de la República Democrática Alemana y prefirieran estar desde el otro lado. Aquí nos está marcando qué es lo que rodeaba el muro y aquí nos está marcando en este lado del mapa los puntos de cruce, es decir, podías pasar de un lado a otro, pero con muy, muy estrictas medidas. Inclusive cuando se levantó el muro, acá, varias familias quedaron divididas. Puede ser que tus hijos quedaron de este lado y tú quedabas de este lado. Entonces era una situación también social muy difícil. Ante esta situación, es decir, ante la fuga de conocimientos y ante las cuestiones relacionadas al contrabando, la República Federal Alemana comienza a sospechar y pone en marcha medidas de bloqueo por parte de la República Democrática Alemana. Y en junio de 1961, Walter Ulbricht, así, Walter Ulbricht, presidente del Consejo de la RDA, que es este lado, de la RDA, declara en rueda de prensa que no hay planes para hacer ningún muro. Esta sería la primera vez que se utilizaría esta palabra, pero tan solo habría que esperar unos meses, concretamente el 13 de agosto, para ver cómo Berlín amanecía amurallado con barreras temporales. Cerca de 20.000 movilizados, se creó una policía fronteriza, un ejército nacional y el ejército soviético erigieron la pared. ¿Sale? Entonces, el muro se fue construyendo de manera progresiva, es decir, no se levantó de un día para otro. En total se levantaron 45 kilómetros dentro de Berlín y 115 kilómetros por todo el contorno de la ciudad limítrofe con la República Democrática Alemana. El muro era de hormigón, es como el concreto que utilizamos, hormigón. Tenía 4 metros de altura más una tela metálica de 2 metros, es decir, en total medía 6 metros el muro ese. Y por si fuera esto, poco para evitar que se siguiera dando el traspaso, se contaba con zonas vigiladas por perros y más de 300 torres de vigilancia con soldados altamente equipados con pistolas automáticas e inclusive eh, minas para detener el avance o que no se siguiera dando este flujo de personas y de objetos. Los datos de la seguridad del muro eran secretos. La Stasi, que era el servicio secreto de la RDA, es decir, de estos,
velaba por ello y cualquier pregunta suponía una amenaza de evasión. Durante sus 28 años de existencia se dejó un historial muy triste, realmente. Se produjeron más de 5.000 intentos de fuga que pasaron desde la construcción de un túnel de 150 metros, por el que huyeron 57 personas, hasta una huida en globo, es decir, la gente buscaba cualquier método para tratar de pasar de un lado a otro, inclusive salir de ese país que se estaba yendo a la ruina prácticamente por esas divisiones. Más o menos 33 personas murieron por las minas antipersonales. El número es muy poco, de una u otra forma, es decir, comparados con los millones de muertes que hubo en la Primera y Segunda Guerra Mundial, las 33 muertes por mina, dirás, ay, es que es 33 personas muertas, pero estamos hablando de que esas 33 personas muertas es dentro de un mismo país, es decir, entre ellos mismos se estaban matando. Este, una de las muertes más significativas fue la de el alemán Peter Fechter, que fue una de las primeras muertes y murió tras ser tiroteado y estuvo agonizante durante una hora en presencia de los medios de comunicación, entonces fue algo que se transmitió a nivel mundial. Eh, Viendo cómo estaba la situación entonces, empezamos con lo que es la caída del muro. Gorbachev, que fue uno de los representantes más importantes de la Alemania, había declarado públicamente la importancia de Juan Pablo II, sí, el Papa, en la caída del muro con sus viajes a Polonia. Es decir, recuerdan que es el Papa que más ha viajado alrededor del mundo, entonces dentro de sus viajes estaba Polonia, que era uno de los países que estaba por aquí. Y se dice que fue de las personas que más ayudó a que este muro se cayera. En junio de 1979 hace su primer viaje a Polonia y allí grita sin ningún tipo de complejo: plantad cara al tirano. Este primer viaje sería la primera piedra para que Polonia comenzara a caminar hacia la libertad. Deja a la vista la intervención de la Iglesia y funcionó como un motor de cambio en aquel país. En 1981 surge el Sindicato Libre Solidarnosc, capitaneado por Walesa. Es decir, es un movimiento que inicia prácticamente, la gente ya se empieza a dar cuenta que eso que estaban haciendo con lo del muro no estaba bien y que debían de hacer algo al respecto. Ya para el año de 1983 llegaba el segundo viaje de Juan Pablo II a Polonia, en el cual busca el apoyo internacional económico principalmente para que no fuera limitado, es decir, para que no solamente llegase y se tuviese que ir, sino que realmente hiciera trabajos y labores para ello. El golpe definitivo se daba en 1987 con el tercer viaje de Juan Pablo II a su país. Recuerden que Juan Pablo II es polaco, es de nacimiento polaco. Entonces, su discurso pidió abiertamente la democracia. Otro factor decisivo sería el propio Mikhail Gorbachev, el que hablamos hace rato. Mikhail y su llamada perestroika, el cual en 1985 se convertiría en lo que es el presidente de la URSS, y su mandato supuso la mayor apertura política y económica para la Unión Soviética, la autonomía para los países satélites y lo que ello conllevaba. La caída del muro se produjo en mayo de 1989. Hungría, sin negociaciones previas con Moscú, retiró la alambrada que la separaba de Austria, lo que supuso la primera grieta en el telón, es decir, la primera gran división entre ello. Y en verano de 1930, este es otro mapa. Y en verano, alrededor de 13.000 alemanes del este van de vacaciones a Hungría para pasar a Austria y a la República Federal de Alemania. Entonces, prácticamente Hungría ignora el acuerdo que tenían y permite el flujo de personas de un lado a otro.
Con este panorama, ya para octubre de 1989 se celebra el 40 aniversario de la proclamación de la RDA, otra vez, y a esos actos acudió el presidente soviético. Durante su visita a esta celebración, hubo muchas manifestaciones constantes en las que se gritaba contra los presidentes de respectivos países y se aclamaba a Gorbachev. El punto culminante se produce un lunes 4 de noviembre, cuando 1 millón de personas tomaron las calles de Berlín. Gorbachev era aclamado como un libertador y así fue como fue percibido por la cúpula de la RDA, que propició la renuncia de uno de sus dirigentes, llamado Honecker, y el ascenso de Ego Pence, es decir, este deja el poder y este sube a él. Con este panorama, el 8 de noviembre, el Comité Central del Partido Comunista realiza una reunión para hacer un decreto de ley de libre circulación de personas por las fronteras de la RDA. Al día siguiente de la ley, la prensa y los acontecimientos se precipitaban. A las 12 horas del día 10 de noviembre de 1989, todos los puntos fronterizos de la RDA con la RFA estaban abiertos, es decir, el muro había sido derribado. Las personas se congregaron alrededor del muro para derribarlo y esto fue lo que estas son las imágenes que le dieron la vuelta al mundo prácticamente en esa época. Parece un acontecimiento muy antiguo, pero no, es algo de una u otra forma reciente. Casi duró 30 años la represión de Alemania contra su mismo pueblo. Cuando se dividió Alemania, quedaron familias separadas y no tuvieron oportunidad de reencontrarse, sino hasta la caída del muro. En esta imagen, la de aquí en medio, se muestra la ansiedad de la gente por derribar el famoso muro de la vergüenza ante la contemplación de los soldados que solo se limitaron a observar. ¿Vale? No, no hicieron nada por tratar de contrarrestar lo que estaban haciendo las personas. También ellos estaban cansados de lo que estaba sucediendo. Como actividad de tarea, investigarás acerca de la desaparición y la desintegración de los países socialistas europeos, Yugoslavia, Checoslovaquia y la Unión Soviética. Cómo fue que desaparecieron, qué fue lo que les pasó, un mapa mental entre cada uno de ellos y listo, esa será tu tarea. ¿Sale? Así que nos leemos por WhatsApp.